Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в дверь. Auténtico relato de rancho 100% real. En diferentes partes del mundo y desde la antigüedad se habla de los nahuales, unas bestias que se convierten en animales para robar a los bebés y para chuparlos, así como las brujas, y han permanecido durante generaciones en los relatos de los campesinos. Muchos saben que para atrapar a una bruja nahual te debes de amarrar de la cintura con un lazo, hacerle 12 nudos y rezar inmediatamente las 12 verdades del mundo y seguir con los nudos uno tras otro hasta que estas bestias nahuales o brujas ya no puedan volar o correr y que queden allí tirados en el piso, para que cuando amanezca los primeros rayos del sol los toquen y allí los destruyan. Para muchos esto es un mito viviente, pero en mi pueblo, pegado al país mexicano, en donde estos seres malignos se aparecen en los campos de maíz, bosques y selvas, esto es real. En todo el mundo y desde la antigüedad, las brujas nahuales han permanecido en los relatos durante generaciones. En Guatemala los hay malvados y crueles. Buenas noches, mi nombre es Antonio Pacheco y quiero contarles una aterradora experiencia con una bruja nahual, una que se convertía en distintos animales. Aquí también la conocemos como bestia híbrida. Soy nativo de Guatemala, pegado al río Suchiate, esto en la frontera con Chiapas, México, de donde se tiene información de encuentros de humanos con nahuales o brujos hechiceros. Amigo Chemo San Juan, esto que le contaré nos pasó en el mes de octubre del año 2018. En esa fecha mi hermana menor se casó con su novio de toda la vida, solo que en la familia de él la noticia no les cayó muy bien. Desde ese momento en que anunciaron su boda, allí pasaron extraños sucesos, como por ejemplo, en las noches de entre los árboles, bajaba un animal parecido a un pavo, o guajolote como le dicen ustedes, pero con la diferencia de que este tenía una larga lengua y su tamaño era aterrador. En las primeras noches en que se apareció este ser, no fue bienvenido por los perros que teníamos en la casa, ya que allí se agarraron salvajemente, y los perros esa madrugada lo lastimaron gravemente, ya que no lo dejaron acercarse más a nosotros. Esa misma semana, casi a la misma hora, se hizo presente un extraño y negro perro, uno de considerable tamaño, el cual se agarró con los perros de la casa, y ahora sí terminó con ellos en segundos. Fueron eventos extraños. Por ejemplo, cuando mi hermana cocinaba la comida, ésta se le llenaba de gusanos y se echaba a perder en minutos. Algo estaba pasando y sin duda no era nada bueno. Los animales que criábamos como puercos y borregos, estos desaparecían en la noche y al amanecer solo encontrábamos extrañas pisadas, como de un enorme animal parecido a un cerdo, pero en ocasiones encontrábamos las huellas de un solitario lobo, pero este tipo de fauna no era nativa de la zona sur de América. Aún recuerdo que esa semana perdieron la vida 2 infantes, supuestamente por descompensación, pero los encontraron sin gota de sangre. Las cosas que pasaban en el rancho sí que eran extrañas. En muy poco tiempo, la vida de mi hermana cambió, y fue que hubo quien nos dijo que ese matrimonio no duraría mucho tiempo, esto por múltiples factores, pero en especial porque no era bien vista por su suegra, quien tenía mala fama en el rancho, y si hablaban de ella no era por cosas buenas. Existen brujas de todo tipo, desde aquellas que dañan con fórmulas
mezclas y hierbas, hasta las que enloquecen a las personas, las inmovilizan o las dejan como vegetales, para después devorar a sus hijos. Generalmente estas arpías gustan de los niños, pero de vez en cuando también persiguen a los hombres, y cuando los atrapan los humillan, porque los orinan, los ensucian con heces fecales e incluso los pasan por las nopaleras para llenarlos de espinas. Cuando las brujas visitan a los hombres, en especial visitan a quienes andan en la calle de noche y también a los borrachos, y es cuando se ensañan con ellos con un odio infinito. Cuando quieras atrapar a una bruja, solamente lo lograrás mediante las 12 verdades del mundo y con los 12 nudos. Todo relacionado con la religión católica, todo es cierto y funciona. Por el amor que mi hermana le tenía a su esposo, aceptó de todo y hasta trató de llevarse bien con esa bruja que tenía de suegra, pero la señora, les juro por Dios, que transmitía una energía mala. A pesar de que trató de llevarse bien con la señora, esta jamás la aceptó en su familia y terminaron por romper todo tipo de lazos. Como la suegra no la aceptaba para ser la esposa de su hijo, entonces mi hermana se mudó a vivir a otro rancho y dejaron de visitarla por un largo tiempo. Ya con el paso de los meses, mi hermana quedó embarazada y de hecho tenía muchas complicaciones porque cada noche se sentía muy mal. Al oscurecer, era visitada por extraños animales, como perros, coyotes, gatos, jaguares y hasta que un otro ser indescriptible. Pero también notamos que en la casa de mi hermana pasaban cosas extrañas, porque se llenaba de gusanos, sus plantas se secaban, y los animales que tenía, si no se morían, estos se marchaban para jamás volver. Ante todo esto acudimos con un brujo chamán, allí pegadito a la frontera de Chiapas, y este nos dijo que mi hermana y su futuro bebé estaban rondados por una despiadada bruja, una que estaba por terminar con ella y desde su vientre estaba chupando al bebé, aquel que apenas se estaba formando, y que si no hacíamos algo, la vida de ambos peligraría. Cuando el brujo nos mostró las pruebas, allí supimos que la suegra era una real bruja chupasangre, y era quien estaba haciendo de todo tipo de brujería para acabar con mi hermana. Desde dejarnos tierra de cementerio en nuestra puerta de la casa, también nos tiraba orines, sal trabajada, excremento y más. Gracias a Dios se comenzó a buscar ayuda. Mi cuñado sabía que su mamá ejercía las artes oscuras, pero jamás imaginó que fuera capaz de eliminar a su familia. Gracias a Dios y después de muchos problemas, se llegó al nacimiento del bebé y todo marchaba muy bien. Pero a los meses empezó a pasar algo de nuevo y era algo extraño. Y de nueva cuenta, la vida nos cambió por completo. Resulta que primero empezó a llegar y se paraba en el techo de la casa un animal muy grande, parecido a una lechuza. Y era tan grande que también se parecía a un buitre, pero de esos que están en los cementerios. Esta bestia rasgaba el techo de lámina, como queriendo entrar. En ese tiempo yo contaba con 15 años de edad y me daba tanto miedo que fuera aquello que nos contaba una vecina, porque aquella vez nos dijo que debíamos de echar agua bendita con sal, y así lo hicimos. Y en una de esas yo salí muy molesto. Me armé de valor y aventé el agua al techo, y solo se escuchó un alarido, ya que sorpresivamente le quemé la parte del rostro a ese feo animal, el cual salió despavorido gritando. Todo eso dejó de pasar por un tiempo. Luego empezó a llegar un gato amarillo, pero
solo de noche. Llegaba y quería entrar y siempre se quería acercar al bebé. Y fue que ese animal estaba estudiando la forma de poder chupar al niño, pero por indicación del brujo chamán, teníamos que capturarlo para hacer que confesara quién lo mandó y por qué motivo, pero mediante un ritual, y debíamos de hacer de que confesara. Así que un día dejamos solo al bebé y nos escondimos. Este animal como siempre llegó y no se dio cuenta de la trampa. Cuando estaba ya cerca del pecho del bebé, lo agarramos con una sábana blanca, una que habíamos lavado con agua bendita, y este gato ya no se podía escapar. Ese aterrador animal tenía los ojos humanos, y al verse engañado a toda costa quería huir de nosotros, pero no lo dejábamos salir. El gato como pudo se aferró. Ya casi era de día, cuando salió muy agresivo, y por una ventana se nos escapó. Pero déjame decirte algo, amigo Chemo San Juan, este no llegó muy lejos. Yo no creía que parte de lo que decía la gente y contaban los viejos fuera verdad, y de que los humanos se pudieran convertir en animales. Pero durante ese día el bebé se enfermó, y lo llevamos con una curandera. Y en efecto esta nos dijo que la suegra de mi hermana era la responsable de todo esto y que estaba matando al bebé, y tendríamos que atrapar a ese nahual para cambiarle su vida por la del niño, pero teníamos ahora sí que eliminarlo para siempre. Algunos campesinos cuentan que estas bestias se manifiestan de varias formas. Lo más común es verlos convertidos en aves gigantescas con cara de mujer, también en bolas de fuego convertidas en perros y de color negro, así como tlacuaches, panteras y en lo más aterrador, en mujeres con patas de gallo. En esta última transformación, la bruja deja sus pies paraditos en la tierra, allí cerca de la estufa de leña, y luego se echa a volar y se convierte en animal. Cuando llega a donde están los niños, se quita las patas porque le pesan y las deja escondidas como les mencioné. Regularmente, las brujas que chupan a los niños, estas no se largan hasta dejarlos morados, y si el pequeño está sin bautizar mucho mejor. No obstante, si colocas los elementos simbólicos para atraparlas, como son tijeras abiertas o una escoba de cabeza, mientras ésta permanezca atenta y despierta, el bebé correrá peligro, porque hay veces que no funciona todo esto. Pero debes de tener cuidado, ya que la maldad de una bruja nahual no tiene límites. Por eso, esa noche en que nos visitó la bruja nahual, esa noche se descuidó y dejó por allí sus miserables partes humanas y se convirtió en animal. Y fue que yo acudí a la casa de la suegra de mi hermana. Entré sin hacer ruido. Descubrí sus piernas allí en una esquina. Y lo que hice fue colocarlas en forma de cruz, ya que de esta manera le era imposible regresar a su estado humano. Por eso, cuando el gato regresó a su casa, este ya no pudo transformarse en humano, ni colocarse sus piernas, porque ya estaban curadas. Fue allí que la suegra de mi hermana enfermó y falleció esa misma tarde. Ahora no hay duda de que ella era esa bestia nahual, y gracias a Dios logramos acabar con ella. Y ahora ya el bebé creció. Mi hermana es feliz, tuvo más hijos, y en el pueblo nunca más pasó nada. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales del señor Antonio Pacheco. Hace algunos años, por mi pueblo de Jilotepet, esto en el Estado de México, vivía una pareja muy joven, de la cual el hombre no podía tener hijos, y fue por eso que se juntó con una señora que era viuda.
Ella era muy joven en comparación con su esposo, y por hambre y ante la necesidad de salir adelante, la mujer se comprometió con don Tacho, un extraño señor de la zona norte del país. Cabe señalar que en el pueblo donde vivíamos era de pura gente humilde, donde todos eran campesinos. Recuerdo que me decía mi difunto padre: hija, aquí en el rancho se vive de lo que la tierra te da, pero algunos con más dinero pueden darse lujos, como tener animales para criar y comer. A los pocos meses comenzaron a pelear mucho, y es que al principio el amor, el dinero y los detalles se terminaron. Extrañamente, mi padrastro dejó de ir a trabajar al campo. Sus deudas crecieron y mi madre, por más que le insistía en que ya no tenían para comer, pero pues parecía que a este no le importaba nada. Recuerdo que en esos años de 1981 yo tenía 8 años de edad y comencé a notar extrañas cosas en casa, pero por miedo no decía nada. Mi padrastro de día ya no salía, y menos para trabajar. Él decía cosas extrañas, como en otro dialecto, y también olía como a perro muerto. Y si creen que exagero, pues en ocasiones amanecía con manchas de sangre en la ropa y hasta con rasguños en la piel. Era como si se hubiera peleado con algún animal o perro. Mi madre, en verdad, ya no tenía ni qué comer, ni siquiera leche o pan para mí. Así que en las mañanas salíamos a recoger los granos de maíz o frijol, esos que los campesinos dejaban regados cuando levantaban la cosecha. El hambre arreciaba, y para juntar 1 kilo de estos granos nos tardábamos horas, pero era mejor eso que a quedarnos sin comer. Mi madre sabía del extraño comportamiento de mi padrastro, pero por miedo a que la golpeara, nunca le reclamaba en ese momento. Este señor era muy agresivo, y en ocasiones, cuando alguien se lo encontraba de frente, le agachaban la mirada. De hecho, nunca nadie lo miró de frente, porque parecía un perro rabioso. Esas fueron las primeras cosas extrañas que miré en él, pero meses después, esto se salió de control. Con el paso de los meses, se llegó la temporada de lluvias, pero él ya no trabajó las tierras. Casualmente, salía al oscurecer para el monte, y de regreso venía con conejos, armadillos, pollos, y siempre, en ocasiones amanecía un puerco o un borrego en el patio, y mandaba a mi madre a sacrificarlo para vender su carne. Como le daba buen precio económico a todos en el pueblo, pues ellos se la compraban. Por eso de allí obtenía dinero de la venta de animales y de la carne. En el rancho no faltó el que decía que mi padrastro hacía cosas malas. Otros murmuraban que como rayos una bella mujer se había fijado en un hombre feo, malo, pero sobre todo flojo. Como mi madre y mi difunto padre eran muy conocidos en el rancho, dejaron de hablarle a mi madre los vecinos. Mamá veía y notaba extraño a mi padrastro, y más porque no la dejaba tomar de la carne que él vendía, esto para alimentarnos, y además, por alguna extraña circunstancia, él tampoco nunca probaba de la misma. Una mañana, cuando salí con mi madre a moler el maíz al centro del pueblo, escuchamos que la familia López había perdido 10 gallinas, mientras que los Pérez un borrego y a otro campesino
ya le hacía falta un cerdo. Por eso, mucha gente estaba asustada, y más porque de noche apareció una especie de enorme perro negro, parecido a un lobo, el cual en pocas semanas estaba causando el terror en mi humilde pueblito de Jilotepet, en el Estado de México. Algunos señores hicieron guardia, y cuenta la gente que a lo lejos solo se escuchaba cómo los animales luchaban por su vida, y en minutos se dejaba escuchar el aullido de un lobo, cosa rara en esa parte del estado, donde ese tipo de fauna no era nativa. Por miedo a ser atacados, los campesinos se ocultaban en sus casas, mientras que de sus establos o gallineros salía un gran animal de aberrante tamaño, el cual les robaba sus cosas y ganado. Pero nadie estaba dispuesto a salir a comprobar qué clase de demonio o bestia era esa que caminaba sobre sus patas traseras. Y después de minutos, al ver que esa bestia devoraba a diestra y siniestra todo a su paso, se corría el rumor de que era la bestia nahual de Jilotepet. Al amanecer, mucha gente ya sabía que quizás un brujo nahual era el que atacaba los ranchos en las noches, el mismo que iba por sus animales y no dejaba a ninguno con vida. Como los más acaudalados y adinerados no querían que esa bestia los dañara, ni tampoco que les robara o les raptara todos los animales, pagaban monedas de oro para que cazaran a la bestia, siempre y cuando trajeran su cabeza. Todo esto siguió por largas semanas, hasta que un día se corrió más fuerte el rumor acerca del matrimonio de mi madre, donde tenía infinidad de problemas, y en una de esas, mamá le contó a su comadre que el esposo salía de noche y este regresaba con animales, granos de maíz y cosas, pero con la sorpresa de que en ocasiones volvía arañado y con rastros de sangre. Aunado a eso, sin querer mencionó que este señor siempre tenía dinero, y eso era porque vendía la carne, esa que él no nos quería dar ni para comer. Al escuchar eso, la comadre sospechó que ese hombre era el brujo nahual, y le indicó que ya no podía estar con él, y más si no estaba enamorada. Esa misma semana, en una de esas tantas peleas y maltratos, mi madre decidió dejarlo y volver con mis abuelos, esto en el pueblo de Zumpango. Al escuchar eso, mi padrastro se enfureció y le dijo que se largara, pero que yo me quedaba con él. La verdad, yo le tenía mucho miedo, pero al final lo veía como el padre, aquel que no tenía, y eso me ponía en una situación muy dura. Todo ocurrió esa noche en que nos fuimos con mis abuelos. Aprovechando que mi padrastro estaba durmiendo, pero a eso de las 3 de la madrugada, mamá despertó y de nueva cuenta se encontraba en su cama de la casa, al lado de su marido. Aquí la pregunta fue, ¿cómo es que se desplazó a varios kilómetros para despertar al lado de mi padrastro? Señor Chemo San Juan, cuando yo me paré al baño en casa de los abuelos, mi madre ya no estaba en la recámara, y en el piso había huellas como de un perro, pero con lodo. La verdad, esto se nos hizo muy extraño. En todo el día la estuvimos buscando, y a eso de las 7 de la noche, ella regresó nuevamente a la casa de los abuelos. Por si esto fuera poco, sucedió lo mismo. Ella amaneció de nueva cuenta con el padrastro. Les juro por Dios que lo que le cuento es real, y como nadie nos cree, después de años me atreví a contarlo en su canal de videos reales. Llena de temor, comenzó a sospechar
de que efectivamente vivía con un ser pactado, uno que se convertía en una bestia, porque de alguna forma él venía por ella y la sacaba de la casa, mientras que a todos nos dormía. Y esto era diario. Ese señor en verdad que no estaba dispuesto a dejarla. Con miedo mi abuelita, una y otra vez, le pedí una explicación, pero mamá no recordaba nada. Nadie sabía cómo era esto, ni por qué volvía al lado de quien no amaba, y menos trabajaba. Pero este señor tenía dinero, además de tierras, animales, lujos que muchos en el rancho no se podían dar. Una noche de octubre, antes del Día de Muertos, mi madre se dio un baño con sal y ajos. Además puso un machete bendito abajo de su cama y decidió no dormirse por completo para ver qué rayos ocurría. Llegó la noche y mamá hacía de todo para no dormirse, aunque la verdad el cansancio la vencía. Algo muy pesado le cerraba los ojos. Como pudo, logró mantenerse despierta y vio cómo mi padrastro estaba frente a ella, y hacía unas extrañas oraciones al revés, pero llamando al demonio y pidiendo todo lo que tenía, además mencionando el nombre de mamá y el mío. Algo hizo, pero a todos nos durmió de inmediato, mientras que mamá, por lo que se puso, logró estar consciente sin que el marido la notara. Este hombre decía en voz alta que quería más riquezas, pero sobre todo el control y el amor de mi mamá. Por su parte, ella estaba bajo las cobijas llenas de miedo. Por si esto fuera poco, en minutos miró cómo mi padrastro rodó 7 veces por el piso y terminó incorporándose, convertido en una especie de perro, una como cruza de lobo. En pocas palabras, como dicen los campesinos, por allá, así le mencionan a las bestias nahuales. Esa noche, en lo que mi padrastro se terminaba de convertir en animal, y pensando en nuestra seguridad, mamá tomó el machete y salió corriendo por los cerros de Zumpango. La bestia, al sentir que ésta huía, fue tras ella, y ambos se internaron en una zona montañosa. Mi madre se cansó de correr, y al sentirse alcanzada, se encomendó a Dios y se dejó morir, pues era imposible escapar de un ser así. Cuando mi padrastro la vio, se le fue encima, y en esos momentos ella cerró los ojos esperando su final. Pero esto no fue así. Allí este ser habló con una voz humana y le dijo que todo lo había hecho por ella y por mí, que en su desesperación de ser pobre y de trabajar arduamente en el campo, comprendió que nunca lograría progresar. Por eso optó por hacerle caso a un compadre y pactó con el diablo a cambio de bienes y riquezas. Pero al final éste lo engañó, porque su familia no podía disfrutar de estas cosas, ya que el dinero estaba maldito, y menos podían comer lo que él cazaba o robaba, así como animales o maíz. Así que después de que él le dijo que siempre nos quiso, le sujetó su mano y solito se atravesó con el machete el pecho. En segundos cayó malherido de muerte. Mi madre, casi en shock, y al ver herido de muerte a la bestia nahual, como pudo se regresó para el pueblo con los abuelos y nos despertó, pensando en que algo nos había sucedido. Después de contarnos, se fue para el ranchito de Santa María y juntó a la gente del pueblo. Allí se extendió el rumor de que ya sabían quién era el nahual y fueron a donde lo vieron por última vez. Así que decidieron cazarlo, pero este ya estaba malherido de muerte. Cuando lo encontraron agonizando y con el machete atravesado, así que con un miedo
y en su semitransformación de bestia, entre todos los campesinos de la comunidad lo agarraron a golpes, hasta que supuestamente lo aniquilaron. Pero con eso no se mata un nahual, y este aún tenía fuerzas, y como pudo escapó para su jacal. Llegó a la casa y se escondió, pero como la gente del pueblo le tenía miedo, ya mejor no se acercaron. Solo un amigo que tenía y que justo en ese momento llegó de visita, cuando entró a la casa allí lo vio tirado en la cama, todo golpeado y moribundo. Este, al ver que tenía pelo y una pata aún de perro, salió huyendo pidiendo auxilio, pero gracias a Dios que mi padrastro ya había dejado de existir. Allí se comprobó que en efecto existen los nahuales en esta parte de Hueypotztla, Santa María y Zumpango. Fue allí que recordé las palabras nuevamente de mi padre, y me decía unas que nunca debes de olvidar. A un nahual nunca le des la cara. Este no sabe mirar, porque siempre baja la mirada del sol, porque ellos saben mentir, pero sus ojos jamás, y él por eso nunca dio la cara a nadie, pues sus ojos lo delataban, ya que eran los de un lobo. Esto después de que vivió con nosotras. Señor Chemo San Juan, por seguridad no diré mi ubicación real, pero nos fuimos a vivir a San Juan Citlaltepet, cerca de Zumpango, en un famoso pueblo, de donde a altas horas de la madrugada se escuchan aullidos en lo más alto del cerro, así como lamentos de un animal, uno que está lastimado y dolido. Dicen y rumoran que es el espíritu de mi padrastro, pero ya jamás en tiempos modernos se volvió a perder ningún animal, y tampoco se volvió a saber de ningún hombre nahual, o eso es lo que me cuenta la gente. Mi madre lamentablemente ya falleció y me hizo recordar esto. Mil gracias por dejarme revivir. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de la señora Santillán de la Torre.